Las joyas que se vienen el año que viene y no te voy a hacer perder el tiempo. Aquí tienes los juegos más esperados de 2025. Y empiezo con el que para mí es el juego más esperado, Monster Hunter Wilds. Continúa la caza en este mundo abierto lleno de nuevas criaturas, además de las ya conocidas de la saga, en el que el entorno cambia y cómo se comportan los monstruos también. Podrás llevar equipadas dos armas que se adapten mejor a tu estilo de juego como al combate que te espera. Es una mezcla muy bien hecha de World y Rise, con ganas de jugarlo ya para ver todo el contenido que tiene. Todavía sin fecha confirmada, saldrá para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Vaya pedazo de conferencia se marcó Microsoft este año y vaya juegazo va a ser Doom Dark Age. ¿Qué puedo contar que no sepas de Doom? Metal, disparos y demonios que no quieren cruzarse en tu camino. Una estética medieval que le sienta demasiado bien al juego. Una nueva variedad de armas y sobre todo el escudo. Sin fecha confirmada saldrá en 2025 para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Marvel 1943 Rise of Hydra. Apareció por sorpresa con un tráiler que muestra a Capitán América y a Black Panther, que se desarrolla en una París ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, en el que tendrás que evitar el resurgimiento de Hydra. Cada uno de los personajes tendrá un estilo de juego diferente, con el Cap más bruto y con un Black Panther más centrado en el sigilo. Esperemos que pronto haya más información y gameplay. Eso sí, dicen que sale en 2025 y estará disponible para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. South of Midnight es otro juego que salió en la conferencia de Xbox, con un nuevo enfoque y estilo gráfico que me resultó bastante raro, ya que parecía que le faltaban frames a las animaciones, pero la verdad que visualmente es precioso. En este juego de acción-aventuras manejarás a Hazel, que tiene antiguos poderes de tejido, y con ellos podrás desplazarte por el mapa, resolver puzzles y enfrentarte a extrañas criaturas. Saldrá en 2025 para Xbox Series y PC. Little Nightmares 3 es la tercera parte de este juego de terror y aventuras que, a diferencia de los anteriores títulos, en este habrá dos personajes, uno controlado por ti y el otro por un amigo o por una IA, en los que tendréis que cooperar para resolver los puzzles y desplazaros por las diferentes plataformas mientras intentéis escapar de una amenaza inminente. Saldrá para Nintendo Switch, PlayStation, Xbox y PC. Y este sí que se ha hecho esperar, Metroid Prime 4 Beyond. Este juego de acción-aventuras continúa la historia de Samus Aran, en primera persona. Visualmente se ve increíble, con un montón de detalles para Nintendo Switch, por lo que se especula que a lo mejor se lanza para Nintendo Switch 2, de la que tampoco hay novedades. Se cree que se lanzará en un pack de lanzamiento, y toca esperar, ya que está anunciado para 2025 y aún sin más novedades. Sinceramente no sé cómo se llama este juego, 2XKO, no sé cómo se llama. Es el nuevo juego de lucha de Riot Games, los creadores de League of Legends, dispuestos a entrar en todos los tipos de juegos posibles en el mercado. En este manejarás a personajes icónicos del MOBA utilizando las distintas habilidades en peleas por equipos. Visualmente se ve bonito, aunque tiene muy duros competidores, ya sean Tekken o Street Fighter. Saldrá para PC, Xbox Series y PlayStation 5. Sinceramente este no lo conocía y lo descubrí buscando juegos interesantes para este vídeo, Eternal Strands. Me recuerda mucho a Immortal Phoenix Racing, con un mundo muy bonito y un combate interesante en el que podrás usar diferentes habilidades e incluso escalar a los jefes para explotar sus debilidades, algo que me recuerda un poco a Dragon's Dogma. Es un juego a tener en cuenta, que sale el primer trimestre de 2025 para Xbox Series, PlayStation y PC. Kingdom Come Deliverance 2 es un juego que o lo amas o no te gusta, ya que la precuela es muy inmersiva y algo lenta para algunos jugadores, pero con una historia y personajes bastante interesantes. En este han mejorado muchos aspectos según su director, y quieren hacer un juego aún mejor. Te recomiendo empezar por el primero, que seguramente encontrarás alguna oferta, y si te convence, seguir con este. Saldrá para PlayStation 5, PC y Xbox Series. Fable ya es el tercer juego de la conferencia de Xbox y seguramente mucha gente no lo conocerá, ya que el primer título fue lanzado en la primera consola. Este juego de rol y mundo abierto es increíble visualmente y se nota que está desarrollado por los mismos que Forza Horizon, con la cantidad de detalles que tiene. Si es igual que los anteriores, tendrás una batalla interna entre el bien y el mal, que decidirá el futuro de Albion en este RPG. En principio estará disponible para Xbox Series y PC. Pokémon Leyendas ZA. Vuelve otra entrega de Pokémon con un tráiler un tanto extraño y con una incógnita muy grande. ¿Cómo será el juego? Se desarrolla en la ciudad de Luminalia, pero ¿capturará a los Pokémon allí o podrás explorar otras zonas? ¿Seguirá la dinámica Leyendas Arceus? Son cosas que no se sabe y habrá que esperar a nueva información. Lo que sí se sabe es que saldrá en 2025 para Nintendo Switch. Y ojalá algún día, por favor, Nintendo, saca tus juegos en otras plataformas.
Death Stranding 2, y personalmente soy de los que considera a Hideo Kojima un genio dentro de los videojuegos. Más allá de que haga películas interactivas, pero consigue que con cada tráiler esperemos una locura mayor a la anterior. Y esta nueva entrega lo demuestra. Más Norman Reedus, más ser un repartidor, más de todo. Y con un tráiler que dan ganas de saber más de su mundo y de su historia. Sale en 2025 para PlayStation 5 y seguramente que en un futuro para PC. Civilization 7. Odio esta saga solo por una razón. Cuando me quiero dar cuenta se me han pasado las horas jugando. Han aprendido tanto de ellos como de otros juegos similares y han querido llevarlo al siguiente nivel, visualmente más bonito, con mejoras y mayor trasfondo en las civilizaciones, con mucho más contenido. Los que lo han podido probar en las conferencias han quedado encantados. Saldrá para Switch, Xbox, PlayStation y PC. Judas no es la canción de Lady Gaga con la que hacen edits de Jujutsu Kaisen, es el nuevo juego y quizás te suene lo que ves, pues es del mismo director que Bioshock Infinite. En este tendrás que escapar de una nave en desintegración, haciendo alianzas o eliminando a tus enemigos. Es un juego a tener en cuenta ya que esos anteriores trabajos tienen una gran historia. Sale en 2025 para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. No me cansaré de ver el tráiler de este juego, Clair Obscur Expedition 33. Cuando lo anunciaron fue con un tráiler bastante raro, con una extraña ambientación donde los dos protagonistas tienen que salvar el mundo en menos de un año de vida que les queda. El gameplay mezcla persona con un sistema de parries y críticos que lo hacen más entretenido y dinámico, pudiendo ser una revolución de los RPGs por turnos. Estará disponible para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Atomfall es un juego de acción y supervivencia que ocurre tras una catástrofe nuclear. Tendrás que explorar la zona afectada, construir, fabricar, realizar intercambios y enfrentarte a diferentes enemigos. Con una historia que irás descubriendo a medida que exploras y conoces nuevos personajes. Promete mucho, ya que encima es de los creadores de Zombie Army o Sniper Elite. Sale para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Hyper Light Breaker es la segunda parte de Hyper Light Drifter, pero con un nuevo mundo abierto en 3D. Es un juego muy interesante, con combates frenéticos contra grupos de enemigos, donde tendrás que ayudar a la aldea para conseguir que también mejoren tu equipo para tu personaje. Lo podrás jugar solo o en cooperativo, en principio para PC. No entenderé cómo este juego no tuvo más éxito. Splitgate 2. Me dieron la clave del anterior y prometía ser un gran shooter con una mecánica muy buena. La de abrir portales para emboscar y huir de tus enemigos. Las batallas eran muy frenéticas, ya que era fácil que te acorralaran y evitaba el campeo en diferentes zonas. Esperemos que tenga más éxito y sea free to play, para que al menos la gente le dé una oportunidad. Estará disponible para PlayStation, Xbox y PC. Era difícil que Perlavis mejorara los gráficos y el entorno de Black Desert, pero en Crimson Desert lo han conseguido. Dejando atrás ser un MMO, esta precuela será una auténtica aventura con un sistema de combate similar, pero centrado sobre todo en la historia, con un entorno precioso y con un sistema de habilidades de lo más completo. Lo tendrás disponible para PC, Xbox y PlayStation. Y no sé qué le ha dado a los asiáticos con los vikingos. The First Berserk Kazan tiene pinta de ser un juegazo, con un estilo de combate que mezcla Souls-like con hack and slash y con un estilo visual que le sienta muy bien. Promete ser un juego divertido, que lo tendrás disponible para PlayStation, Xbox y PC.